Introducción. En este trabajo de investigación se presentará información de todo aquello referido a la sociedad en comandita por acciones, desde sus antecedentes, características y clasificación. De estos hacer objetos de investigación. Tomaremos como referencia al Código de Comercio, como también a algunos artículos que conciernen a la sociedad en comandita por acciones. El objetivo principal y primordial de este trabajo es poderles ofrecer una información precisa y correcta sobre qué es una sociedad en comandita por acciones. Bueno, en antecedente, voy a poner un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta de dónde es lo que nace comandita por acciones. Retrocedamos un poco hacia atrás en el tiempo y no sé si ustedes se acuerdan, se ven películas, en novelas, como etcétera, que había personas muy adineradas que tenían lo que son esclavos, sirvientes, gente de confianza, ya sea de un rey, de un príncipe. Bueno, al caso que ellos daban una cierta cantidad de dinero, se puede decir una o dos acciones, bueno, más antes lo decía talento, 1, 2, 3 talentos. ¿Para qué? Para que la persona que lo recibía tenía que hacer trabajar ese dinero, ¿ya? Y con el tiempo de 1, 2, 3 años, devolver a la persona que le había dado el dinero y devolver una cierta cantidad más de dinero, se puede decir como un interés, ¿ya? Bueno, eso es lo que pasaba hace mucho tiempo atrás. Bueno, en definiciones, un poquito le voy a explicar cómo es que funciona lo que son la comandita por acciones. En comandita por acciones hay dos clases de personas. Hay una persona que se podría llamar inversores, que solamente invierten su capital. Hay otras personas que son los encargados de la empresa, ya sean los administradores o los que trabajan en la empresa, ¿ya? En caso de que haya una pérdida, ¿qué es lo que pasa? Los inversores solamente pierden su capital, pero ¿qué pasa con los que están dentro de la empresa? Ellos tienen una responsabilidad ilimitada, tienen que dar todo lo posible, ya sea todo su capital, si tienen que perder su casa, su auto, lo van a hacer porque así está arreglado en la normativa. Ellos tienen que dar todo por sacar adelante a la empresa, y en caso de que salga de mucho fruto lo que es la empresa, la ganancia obviamente se dividen de acuerdo a cómo se han hecho sus contratos. La sociedad en comandita por acciones está conformada por las siguientes características. Punto número 1. Tiene dos tipos de socios: los socios accionistas y los socios gestores. Punto número 2. El capital social está representado por dos estructuras. Los socios comanditarios estarán representados por acciones, mientras que los socios comanditados en parte por interés. Punto número 3. Puede tener una razón social o una denominación social. Punto número 4. Tiene dos tipos de constitución: por acto único y por suscripción pública de acciones. Punto número 5. La administración estará a cargo de los socios comanditados. Nombre comercial. El nombre comercial, de acuerdo al artículo 358 del Código de Comercio, establece que las sociedades en comandita por acciones puede llevar por nombre una denominación que se ajuste a su giro principal, o un nombre de fantasía cualquiera. También puede llevar una razón social, la cual estará conformada por el nombre de uno o más de los socios gestores. En cualquiera de ambos casos se agregará la abreviatura SCA, Sociedades en Comandita por Acciones. Clases de socios. En la comandita por acciones tenemos dos tipos de socios. Estos dos tipos de socios son los que intervienen, los cuales son los socios comanditarios, como vemos acá, y los socios colectivos. Los socios comanditarios son aquellas personas que realizan sus aportes a través de acciones, las cuales son entregadas a los socios colectivos, los cuales estas personas son las que le habilitan y les permiten que estos puedan servir a la sociedad. Hablando en cuanto a la responsabilidad de ambos socios, tenemos que los socios colectivos, estos responden solidariamente e ilimitadamente por las obligaciones sociales. En cuanto a diferencia de los socios comanditarios, estos responden solo según el aporte de su capital a los que se hayan suscrito o a los que se hayan comprometido a aportar. Es un elemento que podemos localizar en el balance contable de una empresa dentro de los fondos propios como de patrimonio neto.
Su principal función es actuar como una garantía de una empresa frente a terceras personas. El capital social está dividido en acciones que estas están pertenecientes a los socios comanditarios, que serán necesariamente emitidos y no podrán ceder sin el consentimiento de su totalidad de los comanditarios o de 2/3 partes. La constitución de este tipo de sociedades debe formalizarse por instrumento público. En el acta de constitución debe indicarse el nombre de los socios comanditarios como también de los socios comanditados. Esta sociedad se puede constituir de igual manera que las sociedades anónimas. También tenemos que las sociedades por acciones deberán constituirse por medio de una escritura pública, que esta escritura pública deberá hacerse constar tanto el capital social como los estatutos que rigen la sociedad. La Junta estará integrada por ambas clases de los socios. La parte de los intereses de los socios gestores se considera dividida en fracción del mismo valor de las acciones con el objeto de computar el quórum y los votos. Las fracciones que no alcancen a una acción deberán ser desestimadas. La Junta de Accionistas de las acciones comanditarias por acciones en el órgano donde se reúnen los socios de la empresa para debatir y decidir sobre las cuestiones que deben afectar a la sociedad comanditaria por acciones. Pueden ser ordinarias o cuya reunión deberá realizarse en los 6 primeros meses de cada ejercicio, o extraordinaria, la cual se reúne cuando fuera de los asuntos que deben tratarse la Junta General Ordinaria o sea necesario debatir y tomar decisiones sobre alguna u otra cuestión. Con la pena de la nulidad, el socio administrador tiene voz pero no voto. Esto es cuando se trata de las siguientes materias. Como ser tenemos 1. A la remoción y las responsabilidades. 2. A la elección y remoción de síndico. Y 3. Tenemos a la elección de la gestión administrativa. Sesión de la parte social de los socios gestores. Para la sesión de la parte social de los socios gestores es necesario la aprobación de la Junta Extraordinaria. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. En las ventajas podemos nombrar 3 puntos muy importantes. Punto número 1 llegaría a ser que en las sociedades comanditas por acciones se pueden atraer inversiones capitalistas. Punto número 2, que los socios comanditarios pueden atraer capitales de otras personas sin que éstas intervengan en la gestión de la empresa. Y punto número 3 llegaría a ser la responsabilidad ilimitada de los socios comanditarios. Inconvenientes. En los inconvenientes llegaríamos a tener la necesidad de contar con un capital mínimo, los trámites complicados a realizar y la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios comanditarios. Los derechos y obligaciones. En los derechos y obligaciones tenemos un punto muy importante a tomar, que llegaría a ser la toma de decisiones de todos los socios. De acuerdo al artículo 304, los socios comanditarios tienen derecho a la parte adicional de las utilidades, según lo que establezca su contrato social. En caso de no fijarlo, una de las opciones a resolverse llegaría a ser realizar un convenio o dividirlo en partes iguales. En las sociedades comanditas por acciones, uno o varios socios comanditos responden en forma subdiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad ilimitada al monto de las acciones que se han suscrito.
Requisitos para la inscripción de una sociedad en comandita por acciones. Como punto número 1 tenemos el formulario número 0020 de solicitud de matrícula de comercio con caracteres de declaración jurada. Este debe estar debidamente llenado y firmado por el representante legal o propietario de dicha empresa. Como punto número 2 tenemos el balance de apertura, firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompañado de la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. Como punto número 3 tenemos el testimonio de escritura pública de constitución social, en original o fotocopia, totalmente legalizada y perfectamente visible, con la inserción del acta de fundación de la sociedad que contenga la resolución de aprobación de estatutos y designación del directorio. Como punto número 4 tenemos el estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial. Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional que contenga las partes pertinentes referidas a introducción notarial de la escritura pública en la que conste el número de instrumento, el lugar, la fecha, la notaría de fe pública y el distrito judicial. Transcripción extensa y textual de las cláusulas establecidas en los artículos 1 al 7 del artículo 127 del Código de Comercio. La conclusión y la concordancia de la intervención de la notaría de fe pública se debe ajustar la página completa del periódico en el que se efectúa la publicación. Testimonio de poder del representante legal, original o fotocopia legalizada legible, que contenga el acta de su nombramiento para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. Si el representante legal es extranjero, debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país, únicamente para su verificación, debiendo constar el mismo alternativamente la visa de objeto, permanencia temporal de 1 año, permanencia temporal de 2 años, su visa múltiple o permanencia indefinida, acompañado de una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración, el CENAMIG. También se debe presentar el certificado de depósito bancario emitida por cualquier entidad financiera del país que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe estar al nombre de la sociedad en formación. Sociedad de comandita por acciones. Esta sociedad se encuentra bajo un marco legal que está estipulado más que todo dentro del Código de Comercio. Los artículos donde podemos encontrar acerca de esta sociedad son del artículo 356 al artículo 364, donde podemos encontrar todo lo que nuestros compañeros han venido explicando durante el proceso del video. Las obligaciones contables que tiene esta sociedad asumen determinadas obligaciones como otras formas societarias en las que la responsabilidad se limita de algún modo. Entre dichas obligaciones que tiene la sociedad comanditaria por acciones se encuentra llevanza de un libro de inventarios, formulación y presentación de cuentas anuales, llevanza del libro diario con el registro de operaciones, llevanza del libro de actas con los acuerdos tomados por los órganos colegiales de la sociedad, llevanza de los libros de acciones nominativos donde se registra quiénes son los socios de la sociedad y los derechos reales o gravámenes que tienen las acciones. Dicho todo esto, quisiera adentrarles un poco acerca de nuestra conclusión. Como conclusión tenemos de que la sociedad de comandita por acciones es la sociedad en la que cada individuo puede realizar las acciones bajo su propio gusto, donde la libertad de la existencia de los socios sean las responsabilidades, las principales características. Todos los socios que conformen dicha sociedad tienen los mismos derechos y obligaciones, las cuales conviven en colectividad y tienen ciertos límites de interés y responsabilidad.